y diciéndole que me dijera que iba a predicar hoy, y hoy voy a predicar algo relacionado con eso, con la oración. Porque muchos nos frustramos cuando las oraciones no son respondidas. Muchos de nosotros nos frustramos, a veces nos desanimamos, ¿verdad?, cuando nuestras oraciones no son respondidas. Pero si tenemos que entender cómo responde Dios, ¿verdad? Pero tenemos que entender también cómo debemos de orar a Dios. Y muchas veces no oramos con fe, ¿verdad? No oramos con fe. Hoy quiero compartirles un tema que puse por título oración efectiva. Oración efectiva. Y vamos a abrir, vayan a la Biblia, por favor, abran su Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Cuando lo tengan, confirman. Está en Hechos, capítulo 12, versículo 5. ¿Están ahí? Hechos 12, 5. Vamos a leer. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que quedaba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hasta ahí vamos a leer. Acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, y tú sigues obrando en nuestras vidas para impulsarnos a buscarte, a conocerte cada día más, Señor. Gracias. Gracias por ese amor, gracias por tu misericordia, Señor, y gracias porque nos tienes aquí para seguir escuchando tu palabra, tu voz. Señor, prepara nuestro corazón, que en esta mañana podamos entender lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Que tú tomes mi vida, Señor, mi boca, mis labios y todo mi ser, mi mente aún, que tú obres para que todo lo que se va a hablar hoy, Señor, a través de mí, sea conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú estableces para nosotros, Señor, y seamos edificados como esta casa que somos de ti, Señor, esa casa que es para ti, Señor. Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos, cada uno de los que escuchen el mensaje, para que nos des entendimiento, Señor, y podamos ser mejores, Señor, a través de tu palabra, cambiar, ser diferentes, ser mejor para tu gloria, Señor, y poder dar fruto en tu reino, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Este acontecimiento que acabamos de leer es un acontecimiento de la historia del cristianismo, que está precisamente registrado aquí en la Biblia, donde nos muestra que en el Evangelio siempre va a haber oposición. Primeramente, si vemos esto que estaba sucediendo ahí, vemos que nos muestra que va a haber siempre oposición en el Evangelio. O sea que como cristianos vamos a tener que lidiar con muchas situaciones
en nuestra vida vamos a tener que padecer de todo tipo de padecimientos, incluso vamos a padecer persecución y tal vez la muerte en algunos. Entonces en todo eso nosotros tenemos debemos de estar preparados, ¿verdad? Debemos de esperar siempre en la gracia del Señor. Tenemos que esperar en la gracia del Señor, pero también tenemos que depender siempre de su misericordia y de su amor. Porque por eso es que debemos de estar nosotros siempre en comunión, todos como hijos de Dios, debemos estar en comunión con Dios siempre a través de su palabra, a través de leer la Biblia, a través de estar en oración siempre. Debemos de estar orando siempre, siempre, todo el tiempo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, o sea, todo el tiempo tenemos que estar en oración. Es la manera de vivir como hijos de Dios, como cristianos, conectados con Dios siempre, ¿sí? Porque no dependemos de nosotros, de nuestras fuerzas, dependemos de Dios. Yo les compartí hace un tiempo un mensaje que le puse por título el distintivo mayor del cristiano, no sé si se acuerdan. El distintivo mayor del cristiano. ¿Cuál es el distintivo mayor de nosotros como cristianos? ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? La oración, hermanos. La oración. Y yo les comentaba que participamos de muchos medios de la gracia, uno de ellos la lectura de la palabra, el congregarnos, el ayuno, precisamente la oración, el participar de la Santa Cena, el bautismo. Todos esos son medios de la gracia que tenemos, que echamos mano nosotros como cristianos. Pero de todos estos, la oración es el más importante y no puede faltar en un cristiano, porque es una distinción del cristiano. Todos los cristianos oramos, todo cristiano oramos, porque para poder ser salvos tienes que orar, es imprescindible la oración. Entonces, no puedes ser salvo si tú no oras. O sea, no puedes tener salvación si no oras. O sea, es decir, que tú tienes que clamar a Dios y decir: Señor, perdóname, necesito tu salvación. Sí, tiene que hablar la persona. Entonces, la oración es el distintivo que nos califica como cristianos, es el distintivo mayor de todos nosotros, ¿verdad? Porque una persona puede, o sea, aunque no lea la Biblia, aunque no haya leído la Biblia, y aunque no haya servido en la iglesia, aunque no haya ido a la iglesia, aunque no haya sido bautizado, puede ser salvo si ora. ¿Recuerdan los dos bandidos o criminales estaban siendo crucificados al lado de Jesús? Ellos no se bautizaron, ellos no leyeron la Biblia, ellos estaban ya al punto de morir, pero uno de ellos se arrepintió y fue salvo. Pero tuvo que orar: Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí, le dijo al Señor, ¿sí o no? Él estaba haciendo esa oración de salvación. Por eso es que es imprescindible la oración cuando necesitamos la salvación. Por eso es que la oración es el distintivo mayor de nosotros como cristianos. Y yo les compartía que la oración nos da a nosotros precisamente varios puntos positivos para nosotros, para nuestra vida como cristianos, ¿no? Para el crecimiento espiritual, ¿no? Primeramente refleja intimidad con Dios. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de Dios, refleja intimidad con Dios, refleja dependencia de Dios, que dependemos de Él. O sea, no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, dependemos del Señor. Refleja sumisión al Señor, sumisión a su voluntad, sumisión a su poder, a su presencia, que nos sometemos a lo que Él diga, ¿verdad? Y refleja también seguridad. Cuando tenemos ese tiempo con el Señor, tenemos seguridad en las cosas. Cuando tú tienes eso te da seguridad como hijo de Dios, como cristiano. Cuando hay inseguridades, porque falta ese tiempo de comunión con el Señor. Nos refleja confianza también, confianza, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios en oración, nos da la victoria en todas las cosas, en todas las cosas. Entonces nosotros, ¿por qué debemos de orar? Porque nosotros ya no damos por vista, damos por fe.
¿sí? Por fe andamos caminando por fe en este caminar que llevamos hacia el cielo. Y entonces la fe se tiene que manifestar precisamente por la madurez espiritual que nosotros tenemos. A medida que nosotros tenemos más, o sea, que maduramos más espiritualmente hablando, tenemos que reflejar más fe. Y a medida que tenemos más fe, nosotros somos más maduros. Entonces nuestra oración no puede ser así tan sencilla, tiene que ser siempre con fe nuestra oración. Tiene que ser con fe. Porque recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es entonces la oración que estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Realmente hay fe en nuestras oraciones? ¿Realmente estás orando, creyendo? O sea, ¿creen lo que están orando? ¿Creen lo que ustedes están haciendo de oración? ¿Lo creen en su corazón? ¿Creemos todo lo que oramos? ¿Tenemos realmente la certeza de que Dios nos escucha y que nos responde en nuestras oraciones? ¿O estamos orando sin fe? Medita un poco y pregúntate un poco, de acuerdo a lo que tú has crecido espiritualmente, de acuerdo a las respuestas que has obtenido. Ahora no siempre las respuestas van a ser sí. Dios dice sí, Dios dice no, y Dios dice espérate tantito, ¿verdad? Dios da esas respuestas. Dios te puede decir sí, o Dios te puede decir no. A veces oramos y no es lo que está en la voluntad de Dios, lo que estamos orando. Entonces Dios te puede decir no. Pero Dios te puede decir sí, pero espera un tantito. Y a veces la gente quiere la oración que sea respondida así como de microondas, de que metes a las palomitas en 1 minuto y 45, ya están las palomitas. No es como palomitas. A veces tenemos que esperar. A veces tenemos que esperar mucho tiempo. A veces más o menos, pero tenemos que esperar. A veces Dios responde inmediatamente. O sea, Dios sabe cómo va a responder. Pero tenemos que aplicar esa fe. Entonces nuestra oración tiene que ir siempre con fe, porque si no, no le agradamos a Dios. Dios nos muestra mucho en su palabra que muchos milagros que Jesús hizo, Él dio la fe de los que le pedían, y en ese momento les hacía un milagro. Era instantáneo el milagro, instantáneo. Entonces ya no vemos milagros instantáneos en la actualidad. Vemos milagros, pero a veces no son instantáneos, son progresivos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está tan cortita que no da para eso. Imagínate que viene una persona aquí, cojo, tiene una pierna, y oramos, y yo le digo, en el nombre de Jesús, salga la pierna, y sale la pierna. Estaríamos, a lo mejor nos desmayamos, ¿verdad? Nos espantaríamos, ¿sí o no? Para empezar, yo no tengo esa fe, para empezar, de decirle, saca la pierna. Esa es gente que dice que crece la pierna cuando tiene más cortita la otra pierna. Es una farsa. Es una farsa. ¿Por qué? Porque yo también lo puedo hacer eso. Yo puedo decir, miren, tiene un centímetro mayor, y les puedo decir a los papás, acabo de ver un paciente ayer, en estos días, me dice la mamá que fue con otro doctor, y el doctor le dijo que tenía esto, y que aparte tenía una piernita más cortita que la otra. Entonces tenía nada de esto, ni esto, no tenía nada de eso, ni mucho menos de pierna cortita, la tenía bien. Entonces yo le dije, mire, para valorar la pierna la vamos a poner así. Y ahí le dije, ¿cómo? Esto se mide el fémur, aquí lo medimos de costadito el fémur, y está igual. Y ahora la pierna la medimos así, viene por ahí. Entonces la pierna de lo que es de la rodilla hacia el pie la medimos así, y están igual. Entonces le digo, no está más cortita, están igual las dos piernas. Y entonces ya le digo, mire, y yo se la puse la pierna, no se distraiga, por favor, no tiene nada que ver para allá.
una pierna, le digo, mire, esta está más cortita que otra, ¿sí o no? Me dice, ay, sí. Digo, porque yo la estoy jalando. Digo, pero realmente no está cortita. ¿Verdad? Entonces, son falsas, son muchas cosas que hacen pues para engañar a la gente, pero la fe que tenemos actualmente es una fe muy cortita. Es una fe muy cortita y no nos alcanza para mucho. Por eso es que el Señor siempre preguntaba si tenían fe. Y cuando Él veía fe, Él hacía milagros a veces en ese mismo momento, o sea, milagros sorprendentes, instantáneos. Pero necesitamos fe para orar, hermanos. Esa es una verdad, es un hecho que todos necesitamos fe para orar. Es decir, que tenemos que creer lo que estamos orando. Y por eso les preguntaba, ¿cómo están orando? ¿Cómo están orando? ¿Tienen fe? Ahora, hay un ejemplo o una anécdota que les compartí en alguna ocasión. Esta anécdota es de una ancianita que estaba viviendo a la orilla de una colina, pero siempre ella se levantaba y quería ver el amanecer. Era una viejecita que iba a la iglesia, pero ella tenía anhelos de ver salir el sol, y cuando se levantaba se ponía en la ventana y miraba, y lo único que miraba era la montaña. Y entonces, en una ocasión se acordó que el pastor dio un mensaje que hablaba de la fe. Y dice, el pastor dijo que nosotros tenemos que orar creyendo, y que si nosotros le decimos a la montaña que se mueva, la montaña se va a mover. Y entonces ella oró y le dice, y empieza a orar y dice, montaña, en el nombre de Jesús te pido que muevas. Amén. Y dice, y abrió los ojos, y cuando abrió los ojos vio la montaña y dice, sabía que no te ibas a mover. Entonces muchas veces así están orando los cristianos, orando, creyendo y no creyendo lo que están orando. Y ese es lo que tenemos que hacer, aplicar la fe cuando tú oras, creer lo que estás orando. Por eso es que este mensaje, veamos nuevamente lo que dice estos versículos que leímos al principio de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, vamos a leerlo desde el número 1, versículo 1. Hechos 12:1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Fíjense que había persecución, les decía, empecé diciéndoles que siempre en el cristianismo va a haber oposición, siempre en el evangelio va a haber oposición, siempre como cristianos vamos a tener oposición y vamos a enfrentarnos a muchas situaciones. En este caso, los primeros cristianos del primer siglo estaban ya teniendo esa oposición y estaban siendo llevados a la cárcel y algunos los estaban matando. Entonces ahí vemos que empezó la oposición contra ellos, y a Pedro lo tomaron y lo llevaron a la cárcel. ¿Y qué tanto miedo le tenían a Pedro? ¿Por qué tenían que usar 4 grupos de soldados? 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo. Eran 16 soldados para un solo hombre. O sea, lo estaban tratando como un criminal, sino que ellos nada más estaban compartiendo el evangelio. Entonces, ¿cuál era el temor de ellos? Vemos que no lo entendemos tal vez humanamente, pero en lo espiritual hay algo que está detrás o enfrente de cada uno de nosotros como cristianos. Siempre es el Espíritu de Dios, siempre es el Señor que siempre va delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros
nos presentamos en cualquier situación así, siempre hay como que hay un respeto, como que hay, y en este caso ellos tenían un temor. ¿Por qué? Porque lo vemos como lo aprendieron. Es el Señor que está con nosotros. Pero vemos como dice el versículo 5. ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué dice? La iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. La iglesia estaba unida orando por un solo hombre, orando. Así como esta ocasión que se puso a orar la iglesia por mi mamá, es algo muy hermoso, ¿verdad? No sé si todos oraron, pero la mayoría estuvo orando. Entonces, eso es algo maravilloso. La iglesia estaba orando por Pedro. Estaban orando para que fuera rescatado, fuera liberado. Dice aquí en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta lo custodiaban la cárcel. Dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Miren, qué forma tan sorprendente, milagrosa en la que fue liberado Pedro, ¿verdad? Es un milagro de parte del Señor, que no se dieron cuenta ni los 16 soldados que estaban ahí rodeándole, ni los que estaban en las puertas. Y luego, aparte, la última puerta de hierro se abre sola. Por eso hoy que sacaron eso del invento de las puertas automáticas, eso ya estaba hecho. El Señor ya lo había manifestado en su palabra. Ya estaban esas puertas automáticas desde los primeros cristianos, ¿verdad? Pero vemos cómo de forma milagrosa fue rescatado Pedro de ahí. Pero lo que me llama la atención es lo que dice más adelante. Vean lo que dice el versículo 15. Cuando ya Pedro llegó a la casa donde estaban reunidos todos los hermanos orando en la casa de María, la madre de Juan Marcos, estaban ahí todos los discípulos orando, intercediendo para que él fuera liberado, para que fuera rescatado. Y miren, cuando llega él ahí, les toca la puerta y dice el versículo 15, y ellos, dice el versículo el 14, bueno, el 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y fíjense lo que dijeron ellos en el 15, y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea, no le creyeron. ¿Qué es lo que estaban orando ellos? ¿Para qué estaban orando? Para que saliera de la cárcel, para que fuera liberado. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Se dan cuenta que ellos estaban orando a Dios y clamando por la vida de Pedro para que el Señor lo liberara, para que saliera de las manos de Herodes y de los soldados? O sea, para que lo liberaran de la cárcel. Estaban clamando a Dios por todo eso, pero cuando Dios se los concedió, ellos no lo creían. No lo creían. ¿Qué significa? Que no había mucha fe en sus oraciones. ¿Sí? No había fe en sus oraciones.
Sin embargo, Dios lo liberó de la cárcel de una forma milagrosa, una forma sobrenatural. Dios lo hizo con Pedro porque aún no terminaba ese propósito que Dios tenía para Pedro. Pedro no se iba a quedar en la cárcel, no iba a quedarse ahí, no iba a ser el final de Pedro, no, porque Dios tenía un plan para Pedro, lo que él iba a hacer, así como con los demás discípulos. Dios a veces concede las peticiones de nuestras oraciones, las peticiones de nuestro corazón, aunque realmente no haya mucha fe en nosotros, aunque verdaderamente no haya mucha fe, Dios a veces concede, porque tiene propósitos en todo eso, nuestro Dios. Tiene propósitos que Él va a cumplir en cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque vemos en este ejemplo que estaban orando y no creyeron, y lo vieron y no creían. Entonces, pues, ¿por qué estás orando? Es como si dijera Dios, entonces, ¿por qué me estás pidiendo que salga de la cárcel, que te lo saque y aquí está? ¿Por qué no crees? Es como para haber brincado y decir, ay, gracias Señor, porque respondiste nuestra oración, aquí está nuestro hermano. Pero ellos dicen, no, ese es su ángel. Entonces, eso es lo que les decía, que a veces oramos sin creer lo que Dios vaya a hacer. Y a veces nuestra fe es tan cortita que a veces por eso no oramos algunas cosas, o sea, porque no alcanza nuestra fe para pedir esto o el otro, ¿verdad? Dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros creemos lo que oramos, si nosotros estamos orando pero creyendo lo que estamos orando, entonces vamos a ser agradables a Dios. Y Dios puede responder inmediatamente, pero también puede responder, como les decía, de una forma progresiva, no a veces en un momento, ¿verdad? Puede ser que nos diga, espérame tantito, más adelante, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de orar con fe. Ahora, tenemos que orar con fe no porque nosotros merezcamos algo, no porque nos creamos muy espirituales tampoco, no porque seamos muy espirituales. No es por nosotros, sino es porque Él todo lo puede, nuestro Dios todo lo puede, y es por su gran amor y su misericordia que nos concede a nosotros las oraciones. ¿Sí? Tenemos que orar nosotros con fe a Dios por lo que Él es, por quién es Dios, por quién es Él nada más, no por nosotros, sino Él va a orar, pero por eso tenemos que conocer a nuestro Dios. Algunas personas oran y dicen cosas así raras, como por ejemplo dicen, lo creo por fe, lo recibo por fe, y lo acepto por fe, y lo declaro por fe, y decreto por fe. Ese tipo de palabras, oraciones o expresiones no tienen un sentido bíblico, no tienen un sustento en la Biblia. Cuando les preguntan, no saben cómo explicar, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué significa? Lo creo por fe. Es como decir, lo creo porque lo creo. Porque fe es creer. Entonces, lo creo por fe. O sea, ¿lo crees porque lo crees? ¿Cómo está eso? Explícalo. No sé. Esas son expresiones que a veces no tienen mucho sentido ni mucho sustento bíblico. Entonces, no es así, sino que la fe tiene que ser verdadera en nuestro corazón, creyendo lo que estamos orando, pero no en base a nosotros, sino en base a quién es nuestro Dios. En base a quién es nuestro Dios. Esas cosas que a veces oímos no tienen congruencia con la fe de ellos. O sea, ellos lo dicen, pero no tienen congruencia con su fe. Por eso el Señor Jesucristo siempre, cuando iba a orar por alguien, cuando iba a hacer un milagro, a sanar a alguien, siempre les preguntaba, ¿crees? En otras palabras les decía, ¿tienes fe? Si lo vemos en los evangelios, Él siempre les decía, ¿tienes fe? ¿Crees esto? En otras ocasiones Él les decía, conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Por qué les preguntaba conforme a vuestra fe se ha hecho? Porque a veces no hay una fe genuina, una fe grande. A veces tu fe no alcanza. ¿Sí? Es Dios el que hace el milagro, pero Él quiere que lo pidas con fe. Que creas
Porque es lo que dice Hebreos 11:6. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le creen, ¿verdad? Que le buscan. Podemos ver en la Biblia algunos ejemplos de fe. Miren, por ejemplo, en Marcos, vayan a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 21. Marcos 9, 21. Marcos 9, 21. ¿Están ahí? 21 al 24. Dice, Jesús preguntó al Padre. Bueno, les voy a hablar el contexto. Ese era un muchacho que estaba endemoniado y que los discípulos habían orado por el muchacho, pero no había sido, no salió el demonio cuando ellos oraron. Entonces cuando viene Jesús, se acerca el Padre y le dice, Señor, los muchachos, tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús le dice en el 21, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él tenía fe, pero su fe tenía incertidumbre. Su fe tenía mucha incertidumbre. Él tenía dudas. Y por la actitud que él tiene ahí, se acerca y le dice a Cristo, si puedes hacer algo. Imagínate cómo le dice, si puedes hacer algo. A quien todo lo puede le estaba diciendo. Pero él tenía duda. Por eso le dice, si puedes hacer algo. A veces así está nuestra fe. Necesitamos clamar a Dios y decirle, ayuda a mi incredulidad también, Señor. Como este hombre le pide, Señor, ayuda a mi incredulidad. A veces no tenemos fe y es válido que tú le digas, Señor, pues sí tengo fe, pero me falta fe, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Ahora vean en Lucas capítulo 5, otro ejemplo. Lucas capítulo 5, versículo 12. ¿Ves? Lucas 5, versículo 12. ¿Están ahí? Lucas 5:12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y luego el versículo 13, entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se le fue de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren este ejemplo, hermanos. Este ejemplo me impacta. Porque este hombre no solamente creía en el Señor para ser limpio. No solamente creía que el Señor lo iba a limpiar, sino que me impacta por la forma en que se lo pide. Porque él se postró, dice que se postró hasta la tierra, hasta besar la tierra. Se humilló. Una actitud de adoración y de humildad. Una actitud de adoración y de humildad de su corazón. Él sabía que no merecía nada, pero aún así él se postró, porque era leproso. Era un leproso. Antes se consideraba que la lepra era símbolo de pecado, de maldad, de pecaminosidad, que las personas que estaban leprosos eran porque estaban muy contaminadas de pecado. Entonces los apartaban. Aparte era muy contagiosa y vivían una vida apartada, fea, sin amor y sin nada. Entonces esta persona con un corazón tan humilde se postró hasta la tierra y sabiendo que él podía hacerlo, porque él no usó las palabras que el otro usó. Él
usa las palabras clave que dice, si quieres, puedes limpiarme. O sea, él no dice, si puedes. Él dice, si quieres. O sea, quiere decir que él estaba seguro que él lo podía hacer. Estaba seguro que él lo podía hacer, pero él le dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Con mucho respeto, con mucha humildad, reconociendo que él todo lo puede, que él es todopoderoso. No había duda en él. Ese tipo de fe me agrada, me impacta, porque es como tú y yo tenemos que ir a la oración diciendo, Señor, tú eres todopoderoso y tú puedes hacer maravillas, porque creaste los cielos y la tierra, y creaste todo el universo y todas las cosas que son visibles e invisibles. ¿Cómo no vas a poder hacer esta pequeñita cosa que yo te estoy pidiendo? Sí, claro que sí lo puedes hacer, Señor. Pero es tu voluntad si la quieres hacer, Señor. O sea, por eso él dice, si quieres, Señor, puedes hacerlo, puedes limpiarme. Y eso le agradó al Señor. Eso le agradó al Señor. En el versículo 13 dice que en el versículo 13 dice, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Esa es la respuesta de Jesús cuando ve que hay fe en cada uno de nosotros, en nuestras oraciones. Cuando él ve que hay fe, entonces él claro y le agrada y dice, sí, hijo, lo que me estás pidiendo, si es conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y miren, la respuesta fue inmediata. Les decía que Dios puede obrar en forma inmediata o forma progresiva como Él quiera hacerlo. Pero este ejemplo de este hombre me impactó porque fue sano. En ese mismo instante la lepra se huyó de él. Tenemos que acercarnos de esta manera, con un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón agradecido a Dios, con una adoración, con una actitud de adoración y creyendo que Él todo lo puede y que Él puede hacerlo, pero también respetando su soberanía. Él es soberano. Soberano quiere decir que no hay alguien más arriba que Él. Si lo quiere hacer, Él lo hace. Entonces Dios quiere que oremos con fe, hermanos, creyéndole a Él, pero realmente eso necesitamos conocerlo más a Él. Para que podamos tener esa fe en nuestra oración, tenemos que conocer más a nuestro Dios. Tenemos que saber quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, cuáles son sus atributos más sobresalientes, más palpables para nosotros. Nosotros podemos percibir cuál es todo eso, pero sabemos que nunca vamos a alcanzar a conocer a nuestro Dios, aún en toda nuestra vida. Nunca lo conoceríamos totalmente porque Él es infinito. Él es infinito, pero Él se revela en su palabra. Él se revela en su palabra, Él se revela a través de la creación misma y se revela también a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Poco a poco nosotros vamos a ir conociéndole cada vez más. Dios nos revela su personalidad en Jesucristo. Muchos de sus atributos nos lo revela a través de su palabra, para que tú y yo vayamos conociéndole más y podamos tener más fe, ¿sí? Uno de los atributos es que Él es misericordioso. Misericordioso. La Biblia nos revela esto. La Biblia nos revela que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nos dice la Biblia que su misericordia es para siempre. Pues cuando nosotros conocemos este atributo de Dios, tenemos que orar, tenemos que tener esa confianza cuando oramos, esa esperanza de que Él puede hacer lo que estamos pidiendo, pero por su misericordia, ¿sí? Por su misericordia, porque Él es un Dios misericordioso. Y entonces nuestra fe va a ir creciendo cada vez más. Nuestra oración va a ir creciendo en fe. Otro de los atributos que nos revela su palabra, que Él es omnipotente. Eso significa que Él todo lo puede. Todo lo puede. No hay nada que no pueda el Señor. Su poder es incomparable. No hay nada que Él no pueda hacer. Y esto a nosotros nos debe de fortalecer la fe. Nos debe de fortalecer la fe cuando nosotros oramos. Tenemos que creer que Él todo lo puede. O sea, tal vez decimos, es que esto es algo muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Es un atributo que tenemos que conocer.
Pero otro atributo que tenemos que conocer es que Él es soberano, como les decía hace un momento. Él es soberano, quiere decir que no hay otro más arriba que Él no tiene a nadie a quien consultar, que Él hace lo que Él le place, como Él lo quiere hacer, y Él lo hace como Él lo quiere hacer y en el tiempo que Él lo quiere hacer, ¿sí? Y lo que Él quiere hacer. Entonces, ese es otro atributo que tenemos que conocer de Dios. Tenemos que entender esto, porque si Él lo hace, gloria a Dios, y si no lo hace, gloria a Dios. Nosotros tenemos que aceptar esto. Él también dice en su palabra que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y quién le va a contender con Dios? Él es soberano. Eso es algo que nos falta a nosotros entender como cristianos. Entender que Dios es soberano y en su soberanía Él permite cosas o hace, suceden cosas, y es su soberanía. Entonces, cuando tú entiendes eso, vas a tener paz en tu corazón. Pero si no entiendes eso, vas a tener contienda en tu corazón, vas a tener un pleito allí. Señor, ¿pero por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Porque vas a estar contendiendo con Dios. Pero si entiendes que Él es soberano, Señor, tú eres soberano, tú sabes por qué lo haces. Otra de los atributos, tú eres omnisciente, Señor, tú sabes todas las cosas y no hay nada que se te esconda a ti. Nosotros tenemos que orar recibiendo la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer, ¿sí? Así como Cristo oró también: Señor, que no se haga mi voluntad sino la suya, porque Él sabía que tenemos que respetar la voluntad de Dios, aunque a veces nos duele, pero tenemos que respetar la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando entendemos todo esto, hermanos, estos atributos que se nos reflejan en la misma palabra, esto nos debe de llevar a tener esa seguridad cuando oramos, tener esa fe cuando oramos, o sea, orar con fe, orar creyendo lo que Dios dice en su palabra. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Cuando tú sabes este atributo, tú no te vas a esconder, tú te vas a ir ahí hincado y vas a decir: Señor, tú todo lo conoces. Yo quisiera esconder esas cosas, pero no las puedo esconder, porque aún lo más oscuro tú lo ves. Entonces las tinieblas para Él no son tinieblas. Y hay cosas que a veces escondemos, pero Él todo lo ve. Entonces eso te debe llevar a que: Señor, perdóname por esto. Tal vez las personas no se dieron cuenta, pero tú te das cuenta de todo. Señor, perdóname, limpia mi corazón. Cuando tú sabes esto, eso te lleva a desnudarte delante de Dios. Eso es cuando reconocemos todos estos atributos de Dios, nos tiene que aumentar nuestra fe. Entonces nuestra oración tiene que cambiar. Dios es amor, Dios tiene misericordia, Dios es amor y gracia para nosotros. Porque por amor Dios mandó a su Hijo, a su único Hijo Jesucristo, para que nosotros fuéramos justificados, para que fuéramos redimidos para Dios. Y por amor nos dio a Jesucristo, y con Él nos da todas las cosas, con Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 8, que si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32 dice que si nos dio a su Hijo para que fuéramos salvos, dice: ¿cómo no nos dará todas las otras cosas con Jesucristo? Esto nos da confianza, confianza que somos producto de su amor, el amor del Padre que derramó en la cruz, sacrificando a su propio Hijo para que, causándole el sufrimiento y la muerte, y para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos salvación. Él fue sacrificado en esa cruz, fue molido por nuestros pecados, fue finalmente desangrado y fue muerto en la cruz, y su alma tuvo sufrimiento, no solamente su cuerpo, sino su alma, por la separación momentánea con el Padre. Es el dolor que le causó tan fuerte al Señor, porque el Señor, en el momento que Él está en la cruz, Él aparta su rostro. Cuando Él hace la expresión: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado?
solamente el sufrimiento del cuerpo de Jesús, sino el sufrimiento de su alma por la separación momentánea del Padre. Y todo eso lo hizo por amor, porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros también conozcamos su amor. Entonces, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Jesús si nos lo dio Él para la salvación? Entonces, todo esto nos habla de estos atributos en los cuales nosotros tenemos que meditar cuando oramos, cuando nosotros vamos a orar. Pensar en todos estos atributos nos ayuda a orar con más fe. Hay muchos otros atributos, porque podría yo mencionarlos, pero pues no terminaríamos en todo el día, porque Dios es infinito, es maravilloso, no podemos mencionar tantas cosas, pero estos son los que podemos entender más palpables para nosotros, más presentes, porque hemos leído la Biblia, porque vemos lo que la Biblia dice de Dios. Y a medida que nosotros conocemos más a Dios, es como vamos a ir creciendo en fe. Entre más le conozcamos, nuestra fe va a aumentar cada día. Nuestras oraciones tienen que cambiar. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. ¿Sí? Nuestra actitud también tiene que cambiar. Así como el ejemplo del hombre leproso. Tenemos que ir a la presencia de Dios con una actitud diferente. No porque te merezcas algo, sino porque Él tiene misericordia de nosotros. Y una actitud de gratitud y de humildad, y decir: Señor, yo no merezco nada. Soy como un gusano, soy como lo más vil que hay aquí en la tierra, pero tú eres santo y tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Y en eso tenemos que basarnos, en lo que Él es, no en lo que nosotros somos. Y entonces vamos cada día conociéndole más, y entonces vamos a estar orando con más fe y creyendo lo que pedimos. Amén. Miren, quiero compartirles un ejemplo, porque hay personas que han tenido mucha fe, ¿verdad? Y que eso tiene que ver con conocer a Dios, porque son personas que realmente conocen a Dios y oran con mucha seguridad y confianza. Oran como si ya estuvieran viendo lo que están orando. Eso es tener fe. Pero también oran conociendo la soberanía de Dios, que si Él lo quiere hacer, lo hace, y si no, Él es soberano. ¿Sí? Y oran conociendo la voluntad de Dios, o sea, que no se hace la voluntad de nosotros, sino siempre que se haga la voluntad de Dios. Oran aceptando la voluntad de Dios. Hay un ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, ya para terminar. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo, vamos a leer unos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos desde el principio. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el árbol, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Qué sencillo se ve esto, ¿verdad? Qué sencillo se oye esto. Yo cuando leo estas cosas digo: qué sencillo, con qué sencillez. Se le cayó un hacha a uno de ellos en el agua. Y el varón de Dios, el profeta, tomó, dice: ¿dónde cayó? Ahí. Agarró un pedazo de
palo, leña, y lo aventó ahí, y la hacha flotó. Y qué sencillo. Y tómalo, ahí está. Y yo, qué milagro. O sea, con qué sencillez. Y no vemos ahí que oró al Padre, ¿verdad? Pero en su corazón él estaba conectado con el Padre siempre. Y en su corazón le ha de haber dicho: Señor, muéstranos tu gloria en esta pequeñez, para que ellos tengan fe también. Y yo estaba meditando en esto, que con qué seguridad y con qué serenidad hizo esto. Y eso es lo que les decía: son personas que realmente aman a Dios, que realmente conocen a Dios, que realmente conocen sus tributos, que tienen esa intimidad con el Señor y pueden orar de esa forma, con una seguridad. Veamos ahí mismo en el versículo 18, en el versículo 8, ahí en adelante, en el que estamos leyendo ahorita. En el versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Bueno, aquí para no confundirnos, había guerra entre el rey de Siria y el rey de Israel, o sea, los de Israel. Pero el rey de Siria se juntó con los suyos y empezaba a decirles: mira, vamos a poner el campamento aquí y allá. Pero fíjense lo que dice aquí en el 9, dice que el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo, el profeta Eliseo dice que era el profeta de Israel, dice que envió a decir al rey de Israel, le envió a decir y le dijo: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van a ir. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Porque se daba cuenta el rey de Siria que cómo se dieron cuenta los israelitas, porque se están evadiendo donde nos estamos queriendo casar, ellos se van por otro lado. ¿Quién les está diciendo? Y llamó a todos a ver, de ustedes, ¿quién se está mezclando con los de Israel? A ver, ¿quién está haciendo soplón? ¿Quién está haciendo espía aquí, que esté participando con los de Israel? Y dijeron: no, miren lo que dice en el versículo, en el 12, dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Imagínense cómo el profeta podía saber lo que el rey de Siria estaba diciéndole a los suyos. O sea, ¿cómo es posible eso? Solamente Dios y la comunión que él tenía con nuestro Dios. Dios le decía: mira, en la oración, cuando él tenía ese tiempo, Dios le decía: mira, ellos quieren casarlos, quieren que ustedes, cuando vayan por ahí, los atacan, pero ustedes váyanse por otro lado. Entonces el profeta Eliseo le hablaba al rey de Israel: no se vayan por ahí porque allá van a estar los sirios, y luego no se vayan por acá porque ahora se cambiaron para allá, y estaban lejos, ellos en Siria y acá ellos en Israel. ¿Cómo se dio cuenta? Dice este siervo del rey de Siria, le dice que el profeta le declara las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? El sirviente del profeta Eliseo vio cómo estaban ya rodeando la ciudad los sirios para atacarlo y para llevarse preso o matarlo, no sé. Pero todo un ejército en contra de un hombre, de un profeta, de un siervo de Dios. Todo un ejército. Y sitiaron la ciudad.
cuando el siervo, el sirviente del profeta ve todo esto, se espanta y dice: oh Señor mío, ¿qué haremos? Y miren lo que le responde el profeta. Dice, él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínate la seguridad de este hombre. Y dice en el 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Qué oración tan cortita, ¿verdad? No le suplicó, no está mal, dijo: Señor Jehová, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea lo que tú me permites ver. Quiere decir que Eliseo veía todo lo espiritual. Eliseo veía todo lo espiritual y estaba en comunión siempre con el Señor. Y dice entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Eso es real, hermanos. Cuando nosotros oramos siempre pedimos ángeles: Señor, pon tus ángeles aquí. Y los ángeles están aquí alrededor tuyo, para que no haya quien te moleste. Están alrededor de la iglesia. Si tú oras y tú dices: Señor, manda tus ángeles alrededor de mi casa, Dios manda a los ángeles. Nosotros no los vemos, pero ahí están. No los vemos porque necesitaría el Señor abrirnos los ojos espirituales para poderlos ver, como lo hizo con el criado. El profeta le abre los ojos para que vea, y cuando él ve, había muchos carros de fuego. Y realmente es algo real. Ya si ustedes siguen leyendo el capítulo, habla de cómo es que el profeta le pide a Dios que porque ellos vinieron, todo el ejército viene en contra de ellos, y el profeta Eliseo le dice: Señor, ciégalos, que no vean. Y ellos se quedaron ciegos todos y no vieron. Y entonces él les dice: no, ustedes al hombre que buscan está en tal lugar, yo los voy a llevar hasta allá. Bueno, llévanos. Y él era el mismo. Y él los lleva precisamente a Samaria, donde estaba el rey de Israel, donde estaban los israelitas. Y ya cuando están ahí en Samaria, en Israel, con todos los israelitas, en medio de todos los israelitas, le dice el profeta Eliseo: Señor Jehová, ahora ábrele los ojos. Y cuando abre los ojos, ellos ven que están rodeados de todo el pueblo de Israel, presos ahí de ellos. Y entonces los israelitas, el rey de Israel, le dice a Eliseo: Padre mío, ¿quieres que los matemos? Dice: no los maten, denles de comer, y que vayan y cuenten a los suyos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así es la realidad, hermanos. Y cuando nosotros tenemos una fe y oramos con fe, Dios puede hacer grandes cosas. Pero necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocerlo para que tu fe crezca. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque sigues obrando en nuestro corazón, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que hemos entendido que nuestra fe está muy cortita todavía, Señor, pero tú la vas a hacer que crezca, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en fe, para que cuando oremos, Señor, a ti te agrade, Señor, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Que podamos pedir y orar con fe, Señor, creyendo lo que tú vas a hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Somos obra tuya, Señor, somos barro en tus manos. Síguenos moldeando, Señor. Sigue quitando toda impureza, Señor. Haznos esas vasijas que tú quieres hacer, Señor. Somos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos que limpies nuestro corazón y que nos ayudes a crecer en fe cada día. Podamos orar con fe, Señor. Orar creyendo lo que estamos pidiéndote, Señor. Que sigas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.